Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran dentro de la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Como ustedes saben, nosotros hemos venido desarrollando diferentes temáticas referentes a lo que tiene que ver con el emprendimiento referido al ámbito social, con el emprendimiento recurrido a las partes y a las estructuras, lógicamente del entorno y del contexto geográfico, ¿sí? Eso es con lo cual nosotros nos encontramos al momento de desarrollar la idea de negocio. Si ustedes podrán recordar, todas estas clases lo que hemos visto es cómo no solamente es importante lo que ocurre dentro de la idea de negocio, en este caso, no solamente es importante el generar dinero, el crear un buen producto, el tener una buena organización, una buena planificación, sino que más allá de eso, mucho más avanzado a ello, lo que nosotros entendemos y lo que nosotros nos encontramos también es con esta responsabilidad social. Esto que yo constantemente le repito, y si ustedes recordarán la clase pasada, por ejemplo, nosotros estábamos estudiando lo que era también la salud ocupacional. Es decir, el espacio también de bienestar de los trabajadores, de este grupo humano, de este recurso fundamental que lógicamente se estructura como base para el desarrollo del modelo de negocio, como base para el avance de la idea del emprendimiento y de la estructura social y económica también con la cual nos estamos encontrando. ¿Qué es lo que aquí nosotros vamos a tomar en cuenta y cuáles son las características también fundamentales de la responsabilidad social? Es hablar sobre el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros directamente conocemos y la estructura que nosotros tenemos. También el espacio geográfico con el cual estamos acercándonos, el espacio geográfico con el cual estamos teniendo ya un contacto explícito. Durante muchos años y en todo este proceso y en todo este transcurso que nosotros hemos venido teniendo como modelos de negocio, como mercado, como estudio de mercado, ustedes pueden identificar que en la mayoría de estos elementos existe un patrón repetitivo, que quiere decir que las empresas, los pequeños, medianos y grandes negocios no se preocupan por el bienestar del entorno, no se preocupan por el bienestar de la sociedad, sino que netamente lo que les interesa, lo único que les importa, lógicamente, es desarrollarse y estructurarse como emprendimientos exitosos. Muchas de las ocasiones sin velar por el bienestar del medio ambiente, del contexto. Explícitamente, cuando ya hablamos de estas primeras empresas o grandes industrias, ustedes recordarán, esto, por ejemplo, se estudia dentro del ámbito de la historia, como por ejemplo en la época de la Revolución Industrial, la mayoría de estas maquinarias y empresas, lo único que se encargaban y la única estructura que tenían era directamente el beneficio de los capitalistas, el beneficio de los dueños de los negocios, a base de la explotación de las personas y también a base de la explotación del contexto con el cual estaban teniendo un contacto, del contexto con el cual se estaban desarrollando y de todas estas estructuras sumamente importantes, de estas estructuras relevantes dentro de lo que es la idea de negocio y la idea de un emprendimiento. Es así que una de las labores fundamentales que tiene el emprendedor y que tiene el emprendimiento es directa y principalmente buscar y analizar y lógicamente estructurar que todas las personas, todo el contexto, todo el espacio con el cual este emprendedor tiene contacto esté directamente encaminado al beneficio, esté directamente encaminado a lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado, la responsabilidad social. Es por eso que yo constantemente a ustedes les repito esta frase de que el emprendimiento se basa en la responsabilidad social. Porque de una o de otra manera lo que se habla y lo que se entiende es que
las funcionalidades que tiene como tal el modelo y la idea de negocio tienen características propias. En este caso, lo que hacen es buscar, lógicamente, los réditos económicos, buscar que el emprendimiento se posicione en el mercado, pero no muchas de las ocasiones se busca el bienestar del resto, se busca el bienestar del contexto, sino que de una o de otra manera, solamente lo único que importa es que los espacios geográficos, que las estructuras, que el fundamento inicial sea únicamente el factor capitalista, el dinero, ¿sí? Que no importa nada más. Por eso es que cuando nosotros estudiamos y analizamos lo que es el emprendimiento, es siempre importante que se identifique que se debe precautelar tanto como les digo, la responsabilidad social y por otro lado también se precautela el tipo de producto que se le ofrece al cliente, porque aquí vemos, como les digo, la importancia que tiene el cliente. Por eso nuestras temáticas estudiadas han sido ellas, que han sido segmentación del mercado, que han sido estudio de mercado, han sido tipo de producto, descripción detallada del producto, qué tipo de emprendimiento voy a desarrollar, qué características voy a encaminar como tal dentro de la idea, qué fundamentaciones voy a tener en cuenta para poner en práctica la estructura o el lineamiento de la idea de negocio. Eso es lo que directamente nosotros tomamos en cuenta. Y por ello, en esta clase nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar lo que es el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente, del espacio geográfico, el cuidado como tal del entorno y del contexto con el cual nosotros vamos a ir encontrándonos y desarrollando, ¿sí? Vamos a ver así principalmente que la destreza que vamos a desarrollar en la presente clase es determinar la necesidad de que la zona geográfica posee y la forma como el emprendimiento satisface dicha necesidad como elemento fundamental para seleccionar una idea de negocio. Una palabra que constantemente se repite en la mayoría de clases que nosotros hemos visto es la palabra necesidad, porque eso es lo que va a hacer el emprendimiento, suplir una necesidad, buscar ayudarle a la sociedad y al ser humano en general a suplir algún tipo de anomalías, suplir algún tipo de necesidades, algún tipo de fundamentos que todavía no hayan sido suplidos. Por más que ya existan muchos modelos de negocios en el mercado, siempre va a existir algo que falte, siempre va a existir algún tipo de estructura que todavía no esté estudiada, que todavía no haya sido explorada, como tal un espacio, un nicho que se pueda todavía crear a partir de estas necesidades. Y con una nueva necesidad se puede tranquilamente promover una excelente idea de negocio, ¿sí? Por ejemplo, nos dice una pregunta. ¿Conoces cuáles fueron los grupos ciudadanos que promovieron con más fuerza la idea de incorporar los derechos de la naturaleza en la actual Constitución? Nosotros tenemos diferentes grupos sociales. Este grupo social que se encarga de velar por el bienestar de la naturaleza es el grupo ecologista. Así como existe el grupo feminista, así como existe el grupo liberalista, el grupo, por ejemplo, de los derechos, sí, siempre se vela también ahora por el bienestar y el grupo ecologista como tal es el que se encarga de velar por el bienestar de la naturaleza en todos sus aspectos, buscando las 3 R's, por ejemplo, que veremos a continuación, el reusar, reutilizar y el reciclar. De igual manera, estamos nosotros ya en un espacio geográfico, en un contexto, en una nueva realidad, en el cual el Ecuador está 100% capacitado y 100% en la necesidad de buscar implementar herramientas y estrategias dentro del mercado que desarrollen el cuidado del medio ambiente, que desarrollen como tal el fundamento estructural del modelo de negocio, de la estructura fundamental del desarrollo del emprendimiento. Pero como les digo nuevamente, este desarrollo no tiene que estar basado únicamente en el factor económico, sino que por otro lado, tiene que estar estructurado en lo que es la analítica y el estudio de un nuevo referente del mercado.
¿sí? Aquí nos dice, mejores prácticas de las empresas con el medio ambiente es fundamental entender dentro del presente espacio, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es desarrollar también el deber que tiene el emprendedor. Nos dice, el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente y su relación con el emprendimiento? Nos dice que uno de los principales aspectos que un emprendedor debe cuidar es la protección del medio ambiente. Esta palabra es importante, la protección, sí, el cuidado, el salvaguardar, el velar por el bienestar. Sí, a eso se refiere como tal la protección. El decir, bien, quizás ya de por sí, por naturaleza, por varios errores que cometieron otras empresas, por varios errores que cometieron otros mercados, que cometieron como tal otras estructuras industriales, el espacio, el ambiente se encuentra ya lo suficientemente dañado. Ahora, nuestro deber como emprendedores es el precautelar que el espacio geográfico ya no se siga dañando, que el medio ambiente no se siga destruyendo, sino que caso contrario a ello, tengamos ya las capacidades, tengamos todas las herramientas necesarias para promover un espacio seguro. Si yo quiero que mi emprendimiento siga teniendo éxito, pues voy a requerir cuidar el contexto, cuidar el espacio geográfico. Si yo no cuido el espacio geográfico, en algún momento ocurrirá algún desastre natural que por consecuencia este desastre natural afectará a mi emprendimiento. Y ahí, ¿quién es el que se perjudica? Nuevamente nosotros como emprendedores. En este caso nos dice que Ecuador posee una gran biodiversidad que debe ser protegida de la acción de intereses que solamente buscan su propio lucro a costa de la destrucción del medio ambiente. Es lo que yo les mencionaba. No solamente debemos buscar lucrar, no solamente debemos buscar el dinero, mientras más poderoso soy, mucho mejor y no me importa a costa de que lo hagan, no. Siempre debemos dejar de lado, no digo que el dinero no sea importante, porque lamentablemente, aunque no nos guste, sin dinero no somos nada, sin dinero no hacemos nada en nuestra realidad, pero no quiere decir que la forma en la que yo consiga este dinero, directamente hablando de un modelo de negocio, tenga que ser de una forma violenta con el medio ambiente, de una forma quizás perjudicando al contexto o a las personas que rodean dentro de este emprendimiento. Yo no voy a crear un emprendimiento que con tal de sacar la mayor cantidad de producción, voy a emitir gases tan tóxicos que voy a empezar a dañar la salud de las personas que estén alrededor de mi emprendimiento. Y no me importa porque a la final con que yo saque dinero, con que yo saque más producción, eso es lo único que me interesa. No, un emprendedor no es eso. Un emprendedor tiene la conciencia de saber qué está bien, qué está mal y cómo va a ayudar. Para el emprendedor en general, la ayuda y el conocimiento y el desarrollo de un emprendimiento va mucho más allá del dinero, sino que caso contrario suple necesidades, ayuda a la sociedad, es solidario con el contexto y también solidario con los ciudadanos. Vamos a revisar los artículos de la Constitución que procuran el cuidado del medio ambiente. Principalmente nos dice que el medio ambiente es el espacio en el cual se establece una relación entre los seres vivos de la naturaleza, seres humanos, animales y vegetales, la relación entre sí y los elementos naturales que permiten su supervivencia. Eso es el medio ambiente, el espacio de contacto, el espacio de relación entre seres humanos, animales, especies vegetales, que lógicamente todos cohabitamos el mismo espacio. Todos nos encontramos en un mismo lugar, en un mismo contexto, todos hacemos uso de la naturaleza, todos hacemos uso del espacio geográfico. Lógicamente, y aunque no queramos verlo de esta forma, el ser humano es el único ser tan ignorante, podemos entenderle que es capaz de dañar el espacio en el que vive con la finalidad de obtener algún ingreso económico, con la finalidad de buscar simplemente un rédito propio. Cuando en realidad ustedes podrán ver, si recuerdan, cuando empezó, por ejemplo, esta pandemia y todos en el mundo entero como tal tuvimos que encerrarnos,
¿Qué sucedió? Muchas especies de animales empezaron a salir a las calles, empezaron a tener más libertad. ¿Por qué? Porque de una u de otra manera el espacio geográfico estaba volviendo a revitalizarse, gracias a que el ser humano ya no lo estaba dañando, porque como les digo, debido a la avaricia, debido al quizás al recurso de la búsqueda de poderes, simplemente lo que hacemos como seres humanos es dañar el espacio que tenemos. De igual manera nos dice, por lo tanto, incluye el uso del suelo, el aire, el agua, el clima, la atmósfera, los seres humanos, la flora y la fauna, que son todos los elementos vivos, todos los recursos vivos que nosotros tenemos dentro del desarrollo y dentro de la estructura y el contacto del entorno. Dice, ¿qué es lo que reza la Constitución en el cuidado del medio ambiente? Principalmente debemos entender que es la biodiversidad. La biodiversidad se refiere al conjunto de patrones naturales de los seres vivos, ¿sí? Conjunto de patrones naturales de los seres vivos en el cual, como consecuencia de la evolución natural de las especies, esa es la biodiversidad. A fin de proteger el medio ambiente y la diversidad, la Constitución del Ecuador incluye artículos que deben ser conocidos por los emprendedores. Si está estructurado en la Constitución, si está escrito, entendemos que es una norma y que es una ley. Gracias a la Constitución ya se precautela el bienestar del entorno natural. Nos dice que en el artículo 14 de la Constitución del Ecuador se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, que le conocemos como el summa causai, ¿sí? Este es el buen vivir, que el espacio geográfico sea habitable, que las especies que cohabitan, no solamente especies humanas, sino especies animales y vegetales, tengan un desarrollo natural, que no se vean afectados por la mano del hombre, que como tal al momento de desarrollar la idea de negocio yo no sea abusivo con el entorno. Si ustedes recordarán cuando nosotros hablamos de los tipos de negocios que existen, hablamos de estos tipos de emprendimientos que eran, por ejemplo, emprendimientos dedicados a los recursos naturales. En este tipo de negocios hablamos, por ejemplo, de la pesca, principalmente del uso de la naturaleza agricultora. ¿Qué sucede aquí? No es que los pescadores tienen quizás, no podemos hablar de del 100%, pero sí de la mayoría, no es que ellos pueden pescar a diestra y siniestra, la pesca indiscriminada, no. Tienen ellos que cumplir con normativas en el cual, por ejemplo, al momento de hablar de los cangrejos, existe un tiempo de veda. ¿Por qué se le conoce veda? Es un delito el que las personas pesquen cangrejos en el tiempo de veda. ¿Por qué? Porque estarían irrespetando en su desarrollo natural, en su desarrollo biológico. Cuando se habla de la veda, cuando se les da este espacio, se les da esta libertad a las especies de que nuevamente se regeneren, que nuevamente se desarrollen. Y este es como tal el artículo que se crea dentro de la Constitución con la finalidad de velar este bienestar. Nos dice que se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, así como la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. ¿Qué quiere decir? Vamos a cuidar lo que todavía está bien, vamos a precautelar y velar por el bienestar de estos espacios que aún no han sido explotados al 100% y vamos a velar también por buscar recuperar estos espacios que ya han sido explotados. Por eso es que ahora existen muchas campañas, no solamente dentro del ámbito económico, sino también dentro del ámbito educativo, en el cual se incentiva a utilizar más productos biodegradables, a no consumir tanta agua, a no consumir quizás, a buscar quizás elementos o artefactos alternos que sirvan, por ejemplo, con el consumo de la luz solar y muchos elementos que prácticamente buscan ayudar al medio ambiente, ya no saturarle de tanta contaminación. De igual manera, el artículo 15 nos dice que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética
no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. ¿Sí? Esto se proclama dentro de lo que es el artículo 15. Vamos a ver así también, por ejemplo, lo que nos habla en el artículo 71. Nos dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos. Lo que les mencionaba, por ejemplo, con la veda de los cangrejos. Debemos dejarle a la naturaleza que nuevamente vuelva a su cauce, a la naturaleza que nuevamente se regenere, que cumpla con sus ciclos. No podemos interrumpir los ciclos naturales de como tal el contexto ecológico, porque lógicamente es ahí donde ya estamos irrumpiendo y faltándole el derecho a la naturaleza. Tiene que esto lamentablemente estar escrito en la Constitución para que el ser humano lo respete, porque si es que fuésemos personas 100% conscientes, deberíamos entender que esto no tiene por qué estar escrito en la Constitución, debería ser una idea lógica, deberían ser leyes naturales, leyes de la sociedad, lógicamente ya por costumbre, por cultura, el cuidado del medio ambiente, pero debido al mal uso del entorno, debido al mal uso del espacio geográfico, se han tenido que implementar estas normas y estas leyes. Nos dice que toda persona, comunidad o pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Quiere decir que si nosotros vemos en algún momento que se está incumpliendo el derecho a la naturaleza, incumpliendo el derecho a que la naturaleza se regenera, que la naturaleza siga su ciclo vital, podemos tranquilamente denunciarlo ante alguna entidad política con la finalidad de que este tipo de faltas de derecho no se cumplan. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. Nos dice que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Promoverá el respeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que debe velar por el bienestar, se va a incentivar, se van a crear charlas, se van a crear espacios de diálogo, se van a crear espacios de encuentro, de debate en el cual se diga, se tiene que cuidar al medio ambiente, se tiene que cuidar la biodiversidad, se tiene que cuidar la naturaleza, se tiene que cuidar. Esto tiene que ser de conocimiento público, no solamente para los emprendimientos, sino para todas las personas del espacio geográfico, para todos los ciudadanos. Es una ley que se debe cumplir. Dentro de los derechos de la naturaleza tenemos, por ejemplo, que en el artículo 72 nos dice que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Por ejemplo, en los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o a su vez mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Esto sabemos que, como les digo, si existen ya espacios o existen como tal referentes en los cuales ya hay contextos ecológicos que ya no pueden hacer, ya no se pueden hacer uso, contextos ecológicos en los cuales ya ha sido como tal explotado a su máximo esplendor, han sido pero totalmente saturados. Lógicamente el Estado ahora lo que busca es recuperarlos, tratar de sacar un tipo de aliciente, tratar de sacar un tipo de estructura nueva para que le permita al emprendimiento
de una u otra manera desarrollarse adecuadamente también en este espacio. En el artículo 73 nos dice que el Estado también aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales del espacio ecológico. Sí, se van a precautelar y restringir en su totalidad actividades económicas que lógicamente irrumpan con el desarrollo natural del espacio ecológico. Se prohíbe así la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que lleguen a alterar la manera definitiva del patrimonio genético nacional. Quiere decir que nosotros para nada podemos alterar a la naturaleza, para nada podemos introducir quizás organismos que vayan a contaminar el espacio porque estaríamos incumpliendo con una norma y una ley establecida en la Constitución. Por otro lado, el artículo 74 nos dice que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y también de las riquezas naturales que les permita el buen vivir. Pero en este caso, los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Quiere decir, lógicamente, no podemos vivir sin obtener los beneficios de la naturaleza. Estamos en todo nuestro derecho, podemos hacer uso, pero un uso adecuado, un uso controlado y esto lógicamente lo regula el Estado. Obtenemos los beneficios, pero tampoco le sobresaturamos a la naturaleza. Le damos su espacio, le dejamos que se regenere, obtenemos los beneficios que naturalmente podemos recolectar y nuevamente le dejamos que siga su ciclo vital, que siga su ciclo natural para así también poder velar por el bienestar de nosotros como seres humanos, porque si nos encontramos con una naturaleza 100% explotada, 100% lógicamente negativa, vamos a seguir encontrándonos en un dilema, porque si ya no hay naturaleza, la naturaleza está contaminada, el espacio está contaminado, empieza ahí el declive de la humanidad. Nos dice que, como se puede observar, la Constitución del Ecuador garantiza derechos para la naturaleza, a fin de evitar impactos ambientales que se puedan presentar en un emprendimiento o a su vez cadena de producción. Entre los principales temas que deben ser evitados están lo que son explotación nociva de suelos, explotación desmedida de recursos naturales, contaminación del aire, contaminación del agua, afectación antinatural de la biodiversidad y la inserción de tóxicos en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? En consecuencia, los emprendimientos deben incluir una política de gestión ambiental. Por eso es que nosotros estudiamos emprendimiento y gestión, porque dentro de los modelos de negocio deben también existir normas y leyes que lleven a cabo y que gestionen el cuidado del medio ambiente, así como gestiono las ventas, así como gestiono el marketing, así como gestiono los materiales, la materia prima, la venta, la compra. Asimismo, debo gestionar el cuidado del medio ambiente. Es decir, ¿o a qué se refiere como tal este plan estratégico? Que debe crear herramientas o estrategias que permitan la gestión integral, como planificación, organización, dirección, control y evaluación, que son los principios administrativos. Son estos principios que, por ejemplo, nosotros, estos pilares que nosotros utilizamos al momento de crear la idea de negocio. Por otro lado, estos se ven desarrollados en el sistema ambiental, mediante lo cual se desarrollan procesos adecuados para promover una calidad de vida apropiada y prevenir sistemas que atenten contra la naturaleza. Eso es lo que se busca, chicos, que no se atente contra la naturaleza, que el espacio pueda seguir su cauce, que la naturaleza pueda desarrollarse de una forma adecuada, de una estructura directamente pasiva, ¿sí? Sin tener mayores complicaciones. Por otro lado, lógicamente, como emprendimientos debemos tener buenas prácticas ambientales, que debemos incluir las 3 Rs del ambiente. Esto es un conocimiento generalizado, esto es un tema de cultura general,
Todas las personas sabemos lo que significa reducir, reutilizar y reciclar. Reducir habla de generar menos residuos, reutilizar, alargar el ciclo de vida de un producto sin convertirlo directamente en basura. Y tenemos el reciclaje, que habla de utilizar un producto para generar uno nuevo, evitando que éste se convierta en basura. ¿Qué es lo que buscan estas tres R's? Directamente lo que buscan es generar menos contaminación, generar como tal menos espacios nocivos, menos espacios de problemáticas para lo que es el emprendimiento. Sí, problemas que ya no tengan como tal una estructura negativa dentro del espacio, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, chicos, lo que se ha querido explicar o la idea principal de la clase del día de hoy es de entender la importancia que tiene el emprendedor dentro de la creación de un negocio. Ustedes verán, un emprendimiento no solamente se trata de buscar un local, vender algo y ya, compro nuevamente materia prima, produzco un producto, valga la redundancia, y lo vendo y punto, se acabó. No, el emprendimiento conlleva otras cosas, el emprendedor tiene otros roles, el emprendedor se caracteriza por manejarse de otras maneras, por buscar otras alternativas, por esperar como tal, quizás encontrarse con otros espacios y con otros contextos, ¿sí? Bien, chicos, antes de que se termine nuestra clase del día de hoy, quería comentarles que como parte de la asignatura de emprendimiento y gestión, se estará realizando el día de mañana una casa abierta en las instalaciones de la institución educativa en la ciudad de Riobamba. Esto para las personas que sean de Riobamba y deseen quizás acercarse a la institución a darse una vueltita por la casa abierta que se va a realizar. Están cordialmente invitados para las personas que quieran tranquilamente darse un pasito e ir viendo el trabajo que han hecho los chicos que estudian en el semipresencial y también el trabajo que han realizado algunos chicos de primero y segundo de bachillerato de la modalidad virtual que viven en la ciudad de Riobamba, chicos. Así es que quedan cordialmente invitados nuevamente a las personas que puedan asistir para que puedan darse una vueltita. En caso de que requieran información en cualquier situación, pueden escribirme, chicos. Eso es todo. Les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Que tengan todos una excelente noche. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora, chicos. Muchas gracias.